Este es un nuevo capítulo de Espacio Residual. Tenemos hoy un nuevo programa. Nos acompañan Javier Salas, como siempre, José Carlos, que ha regresado de sus vacaciones, Julio Castellanos, y hoy tenemos un gran invitado que es el arquitecto Jean-Pierre Cruz, del estudio Barclay Cruz. Hoy nos acompaña y vamos a hablar de varios temas muy interesantes. José Carlos, no sé si quieres decir algo. Sí, hola Jean-Pierre, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Queríamos empezar quizás la entrevista contigo para que nos cuentes un poco cómo es que empiezan ustedes a trabajar juntos, ¿no? Tengo entendido que ustedes empiezan además en Francia, ¿no? Y que nos cuentes un poco cómo arrancan ustedes con su propia oficina. Ya, perfecto. Hola, primero que nada, hola Carlos, Julio y Javier. Es un gusto estar aquí. Nosotros, en realidad, Sandra y yo nos conocimos en la universidad. Yo estaba saliendo de la universidad cuando ella estaba en el primer año. Eh, digamos, las oportunidades nos llevaron a que primero yo me ganase una beca para ir a estudiar a Italia, y luego me contactara con Enrique Siriani, que me ofreció trabajar en su oficina, y aprovechamos luego de mis estudios en Italia para irnos juntos a París, ella para hacer la equivalencia de su título en París Belleville, mientras que yo estudiaba, yo trabajaba con Siriani. Entonces hubo estos años en donde ella era alumna de Siriani y yo era empleado de Siriani. Y la idea era, bueno, adquirir esta experiencia en París, quedarnos unos 2, 3 años. Sandra tenía que le habían convalidado solo 3 años, tenía que hacer 2 años más en París. Y la idea era que una vez que acabásemos esta experiencia nos regresásemos a Lima, ¿no? Cosa que se dilató en el tiempo por una serie de circunstancias, también de trabajo, ¿no? Que nos fueron, que nos fueron amarrando, digamos, al medio francés, ¿no? Digamos, la primera oportunidad que tuvimos fue estos concursos Europan, ¿no? Que José Carlos, tú debes conocer muy bien. Sí, yo participé una vez también de uno de esos. Nosotros participamos en uno con un amigo venezolano y quedamos segundos. Y luego Sandra, cuando acaba, uno de los profesores la llama para integrar el equipo que dirigía Álvaro Sisa para hacer un plan urbano en Montreuil, que es en las afueras de París. Y entonces ella integró el equipo. Esto duró algunos meses, unos 8 meses, y luego decidimos participar juntos, el profesor, digamos, con su socia y nosotros dos, candidatear un concurso que era la remodelación o la transformación de la antigua Casa de Cultura de Malraux en Le Havre en un museo. Y nos metimos en este concurso, lo ganamos. El concurso era muy complejo, se demoró muchos años, casi 5 años, entre además cuestiones políticas que pararon el proyecto, etcétera, etcétera. Pero eso fue para nosotros, primero que nada, un trampolín, una plataforma. Nos hizo quedarnos 5 años más. Luego de esos 5 años comenzamos a tener mientras esos 5 años comenzamos a tener otros trabajos, y así nos fuimos quedando, ¿no? O sea, la idea cuando ustedes estaban en Francia era siempre en algún momento regresar a Perú. O sea, ustedes no era quedarse allá. Sí, básicamente el hecho de que abriésemos nuestra oficina en Francia fue una cosa no planeada, ¿no? Nosotros nunca pensamos que íbamos a tener la oportunidad.
pero esa oportunidad se dio y por supuesto había que aprovecharla. Y luego, claro, luego uno cuando abre una oficina, sobre todo allá en Europa, cuando uno es responsable de los proyectos, tiene una responsabilidad además decenal, o sea, 10 años, durante 10 años luego de terminado el proyecto uno es responsable de él, legalmente además, Claro. con lo cual se nos hacía cada vez más difícil, digamos, dar marcha atrás, ¿no? Digamos, todo empujaba a que este camino trazado fuese un camino permanente. Claro, Jean-Pierre, dinos una cosa, ¿y cómo encuentras tú el Perú cuando regresan, cuando finalmente ya deciden regresar y abrir la oficina acá? ¿Cómo encuentras tú las cosas acá en el Perú? El Perú, tú sabes, ¿no? Más allá de las grandes distancias que puedan haber con otras ciudades, en el caso de la ciudad de Lima, ¿no? O con otros países, con otras realidades, ¿no? En el caso de París, Francia, pues la cosa es radicalmente diferente como ocurren las cosas en el Perú, ¿no? Pero el Perú tiene algo que te atrae y de alguna manera, pues, te logras, te seduce, ¿no? Entonces, ¿cómo encuentran ustedes el Perú cuando vienen acá finalmente? Sí, digamos, fue un proceso que no fue tan automático como un viaje al Perú que vemos y nos encanta y decidimos quedarnos, ¿no? Esto fue un proceso que iba de la mano con otras cosas. No había, digamos, no hubo nunca una razón, digamos, definitiva para regresar al Perú. O sea, es una serie de conjunciones, como todo en la vida, que se van tejiendo, ¿no? Y que finalmente hacen que uno tome unas ciertas decisiones. Estas conjunciones, ¿cuáles fueron? Por un lado, Pedro Belaúnde, Reinaldo Ledgar, justamente, y Freddy Cooper, fundadores de la Escuela de la Católica, vienen a visitarnos a fines de los 90, a París, diciendo que pensaban abrir una nueva facultad y si estamos interesados en participar como profesores, etc. Yo incluso en el primer seminario internacional que hizo la Católica, fui, creo que era en el 2000, fui al Perú y participé, pero digamos, esto era como una posibilidad, pero que de ningún modo íbamos a mudarnos por esa sola razón. Otras cosas que pasaron fueron arquitectónicas, familiares. Las arquitectónicas fueron que tuvimos la oportunidad de diseñar 3 casas en la costa peruana mientras que estábamos en París, ¿no? Y lo cual, 3 casas, digamos, en tiempos distintos, ¿no? No era un solo encargo, sino fueron 3 encargos consecutivos, que para nosotros fue digamos, como una manera de entender los procesos que se daban en el Perú y compararlos con lo que vivíamos en Francia profesionalmente, ¿no? O sea, mientras que dibujábamos o construíamos, además por fax, porque no había ni siquiera internet, la casa X, que nos mandaban fotos, etc. Por supuesto fuimos, porque nosotros siempre regresábamos regularmente, o sea, digamos, tratamos de ir todos los años, una vez al año. Fue para nosotros digamos, una gran libertad proyectual. Fue de una gran libertad proyectual, pero para explicar eso, no es que tú puedas hacer lo que te da la gana, sino que nosotros tengo que compararlo con lo que sucedía en paralelo en Europa, ¿no? En paralelo en Europa teníamos un juicio por el museo que habíamos concluido, porque la temperatura interior del museo había subido de 1 grado más de lo recomendado por el Ministerio de Cultura.
Y además, esto había sido porque habían cambiado la regulación, lo de mantenimiento, no porque fuese defectuoso, pero como uno es responsable del edificio, es al arquitecto que le mete en juicio, ¿no? En paralelo estaban construyendo vivienda social y se nos negaba unos detalles súper simples, que era lo que queríamos nosotros, por simple razón de que no estaban previstos en los catálogos. Es una serie de cosas que nos metieron un bichito, ¿no? Nos dijeron, bueno, o sea, ¿por qué? ¿Cómo puede ser que en Perú tengamos tanta oportunidad? Y sobre todo que cuando fuimos a terminar la casa en los últimos detalles, vimos llegando que nos habíamos equivocado en varias cosas, ¿no? O sea, el proyecto que habíamos hecho cargaba con algunas cosas que no habíamos previsto, nunca habíamos ido a la obra, otros errores de obra misma, y hablando con el maestro, le señalamos todos los errores de ellos y ningún problema, y cuando el maestro nos vio con una cara como diciendo, aquí metimos la pata, nos dijo, pero ¿por qué tienen esa cara? ¿Qué? Y dijimos, no, mira, aquí nos hemos equivocado en tal cosa, pero es nuestra, o sea, es nuestra responsabilidad, no es que tú te hayas equivocado. Y nos dijo, yo lo arreglo, porque lo que más quiero es que todos estén contentos con esta obra. Entonces eso fue como una revelación viniendo de un medio como el francés, donde había por ejemplo, cuando tú recorres para dar el ok al edificio, habían zócalos que estaban mal pintados, con manchas, y tú le señalabas al pintor y te decían, bueno, métame en juicio, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces, se dan cuenta que no es simplemente una cuestión de que en Europa es bonito y acá qué difícil, ¿no? Todo el mundo decía, oye, pero están locos, ¿cómo se les ocurre regresar? Y no era eso, bueno, habían cosas familiares, nuestros hijos estaban creciendo, decíamos, bueno, nunca decidimos quedarnos a vivir en Francia, si seguimos quedándonos después van a ser nuestros hijos que no van a querer regresarse. Y entonces tomamos la decisión con una serie de ventajas que teníamos que trabajamos con unos socios, teníamos una compañía y podíamos nosotros desarrollar proyectos en Lima, digamos, estando en Lima podemos desarrollar proyectos en Francia, y por ello decidimos venirnos independientemente de la coyuntura política, ¿no? Cuando nos vinimos, se iniciaba la segunda vuelta entre Alan y Humala, ¿no? Sí. Se pueden imaginar que fue casi peor que la última elección. Y sin embargo nos regresamos en esas condiciones porque pensábamos justamente que una decisión así no podía depender de un cálculo político ni económico, ¿no? Tenía que ser venir, ver qué es lo que pasa, y claro, teníamos las espaldas, por supuesto, cubiertas con esta oficina que queríamos expandir entre Perú y Francia, ¿no? Dime, Jean-Pierre, entonces ustedes en la actualidad tengo entendido que siguen teniendo una oficina en Francia, ¿no? Siguen trabajando... Sí, tenemos, digamos, esta idea que fue muy linda, se desinfló, por supuesto, luego con la crisis económica del 2008, ¿no? Porque comenzamos a tener más trabajo aquí en Perú que en Francia, y hacer el viaje inverso no se puede, ¿no? O sea, uno puede trabajar en el Perú para Francia porque pagan mucho más en Francia y en Perú son menores los gastos, pero al revés es imposible, ¿no? Claro. Entonces, lo que hemos hecho con nuestros socios es que simplemente son dos oficinas paralelas. Nosotros tenemos una sociedad todavía con ellos. En algunos proyectos participamos juntos, en otros no. Pero son prácticamente dos oficinas que tienen autonomía, ¿no? Autonomía, digamos, económica, autonomía decisional, si se puede emplear el término,
Pero, digamos, siempre mantenemos una relación de intercambio entre ambas oficinas. Oye, pero eso es bien interesante, Jean-Pierre, porque de verdad a veces cuando yo veo tus proyectos y vemos los detalles en concreto que ustedes hacen, digo, wow, eso aquí sería pues carísimo, ¿no? Barandas o cosas así, al punto de ser difíciles de realizar, ¿no? Lo más probable es que en un momento el contratista le diga al dueño de frente, oye, tengo una forma 10 veces más barata de hacerla o algo así, y que es lo que normalmente te cambia la arquitectura, pero es interesante que tú encontraste entonces como una especie de libertad ampliada practicando allá. ¿Cómo ha sido para ti conectar con la mano de obra en Perú? Sí. Normalmente la gente suele decir que es más difícil, pero en tu caso más bien parece que es como que le has encontrado el truco. Es mucho más fácil, es muchísimo más fácil. A ver, ¿cuáles son los inconvenientes y la ventaja? Porque eso es importante explicar. No todo, o sea, no hay país ni medio ideal, ¿no? Todos los medios tienen sus pros y sus contras y justamente lo que uno tiene que hacer como arquitecto o como cualquier cosa es sacarle provecho a las ventajas que tiene en el lugar y evitar los inconvenientes, ¿no? O tratar de torear los inconvenientes. Entonces, primero que nada, el arquitecto en el Perú tiene una gran desventaja y es que no es responsable del proyecto. Pero eso también es una ventaja. O sea, es ambas cosas, ¿no? Claro. Entonces, digamos, la desventaja es que a uno pueden no hacerle caso, ¿no es cierto? Porque no tiene ningún poder sobre la obra. En Europa, uno es responsable, te mete en juicio, pero tú también eres el que decides cuándo se le paga a las empresas, cómo se le paga. Tu palabra es la última. Uh-huh. Tú estás, por lo menos en Francia, tú estás sobre, hay un término que es intraducible, pero es algo así como el arquitecto es el maestro de la obra mientras que se construye y el cliente es el maestro, o sea, el jefe de la obra cuando se acaba. Entonces, mientras que se construye, el arquitecto manda sobre incluso el cliente. ¿No? Claro. Entonces, uno tiene real control sobre las cosas. Lo que pasa es que la sociedad está mucho más estructurada y todas las decisiones están reglamentadas y están reglamentadas con respecto a intereses de compañías de seguro, más que de intereses para construir mejor. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de no ser el responsable de obra? Es que uno puede iniciar una relación de complicidad, ya sea con el cliente o con la empresa, o, como sucedió en el lugar de la memoria, con los trabajadores, con los obreros, ni siquiera con la empresa, ¿no? Eso ya lo conversaremos más adelante. Y entonces, esta relación pasa por entender qué es lo que se puede hacer en el Perú con la tecnología local y qué es lo que no se puede hacer, o que si lo tratas de hacer aumentas el riesgo de que lo hagan mal, ¿no? Si uno quiere hacer, por supuesto, un concreto perfecto como el de Tadando, lo único que va a suceder es pasar el ridículo, ¿no? Porque jamás vas a poder llegar a eso. Y entonces nos dijimos que lo que teníamos que hacer nosotros tenía que ser propio al lugar, o sea, lo que los obreros y la tecnología pueden hacerlo bien. Bien no quiere decir perfecto. Correcto. Sino, ¿ok? Que pueden hacerlo bien y hoy en día, por ejemplo, el concreto con tablones, con pies derechos, colado así de a pocos, etcétera. Eso lo podemos hacer aquí, pero eso Tadando no lo puede hacer. Es correcto. No lo puede hacer. O sea, imposible. Creo que es una manera de incorporar esa mano propia, pero también incorporar, abrigar de alguna forma el error, ¿no? El error que es propio. Exacto. ¿No? Y que eso sea parte de tu expresión también, ¿no? Exacto. Entonces, le perdimos, o sea, ¿qué es lo que pasó con el movimiento moderno?
se trató de llevar la construcción a un nivel industrial, ¿ya? Se Claro. trató de juntar la industria con la construcción. Y en realidad lo que pasó no fue como en otros objetos como un vehículo. El vehículo es totalmente ensamblado industrialmente. En arquitectura pasó algo raro, y es que los componentes eran industriales, pero el montaje no. El montaje siempre siguió siendo de alguna manera artesanal, por más que se usen grúas y esto. Y entonces eso hace que hubiese una esquizofrenia entre las tolerancias de los elementos y las tolerancias de la construcción misma. Y entonces hay como un gran miedo a la imperfección, ¿no? Y después pasa como en la ópera de la Bastilla, que se te comienzan a caer las piezas, y en todos los edificios que usan elementos industriales. Y entonces hay como una intolerancia a la imperfección. Y dijimos que en el Perú sí podemos ser mucho más tolerantes en el sentido arquitectónico también, ¿no? O sea que si nosotros planeamos un edificio que tiene mayores tolerancias, o sea, que acepta en un grado mayor la imperfección, incluso no solamente ya no se ve como la imperfección, no se ve como error, que sí se ve cuando se usan elementos industriales que están mal montados, sino que la imperfección comienza, lo que decimos, ¿no? Comienza a dibujar un mapa en el mismo edificio. Es decir, que el proceso del hecho a mano, ¿no? que está desapareciendo, cada vez hay en menos países, comienza a dejar trazas en el edificio, ¿no? Entonces el edificio no solamente, o sea, ha sido construido con planos, pero el edificio mismo se vuelve un mapa, y es un mapa de la intervención humana, ¿no? Y entonces esa dimensión, por ejemplo, es una dimensión que todavía es posible en el Perú. Lo que pasa es que nadie la persigue. Todo el mundo quiere hacer como si estuviese en La Haya, ¿no? Y nadie puede porque no es la misma mano de obra, claro. Y no es la misma tecnificación. Entonces estamos como obsesionados por ser modernos, cuando en realidad podemos encontrar otra modernidad que ya es imposible en otros países, ¿no? Claro. Y eso es una gran oportunidad, no es un inconveniente. Javier, ¿les parece si vamos a una pausa y luego retomamos con el lugar de la memoria? Excelente. Bueno, seguimos acá con Jean-Pierre Cruz y vamos con el segundo bloque. En este segundo bloque, Jean-Pierre, un poco compaginando con donde nos quedamos, pues sí, definitivamente en tu obra se ve que se ancla perfectamente con el lugar, ¿no? O sea, que hay ese diálogo con el espacio propio, los materiales y todo ese tipo de cosas. De hecho, una de las obras que me parece una de las favoritas que yo tengo es el lugar de la memoria. Cuéntanos, ustedes participan es un concurso, ¿correcto? Es un concurso que ustedes ganan. Sí, es un concurso, digamos, es el primer concurso para un edificio público que se hace en más de 10 años. El anterior había sido la Biblioteca Nacional. Nosotros habíamos llegado a Perú hace poco tiempo. Ahí está esta comisión, digamos que venía de la Comisión de la Verdad. Se crea otra comisión liderada por Vargas Llosa, que era la comisión para la construcción del lugar de la memoria, donde estaba Frederick Cooper, y se decide, luego de una donación alemana, se decide sacar a concurso la realización de este edificio. Se consigue un terreno donado por la Municipalidad de Miraflores, que es el terreno donde está el Luma actualmente, que era un depósito de camiones de basura, en un relleno
pero a la vez con una magnífica vista, ¿no? O sea, una situación como siempre, ¿no? Con muchos inconvenientes y muchas cosas increíbles a favor. Entre los inconvenientes estaba que era un terreno que no era accesible, no había comunicación entre la ciudad y ese terreno, está en esta oreja, digamos, vial de la subida de productores. Y se lanza este concurso, se llama, Freddy Cooper llama a un jurado, vamos a decir, al Dream Team del jurado, de un jurado internacional, porque estaba Rafael Moneo, estaba Kenneth Frampton, estaba Francesco Alcoy, y como peruanos estaba Willy Ludeña y José García Brais. Entonces, personajes que tanto en el ámbito peruano como en el ámbito internacional representaba una verdadera autoridad. Y creo que ese fue finalmente el gran éxito del LUM, fue tener un jurado así, porque nunca, cuando esto se hizo, se inscribieron creo que 500 oficinas de arquitectura, entregaron 100, hubo 5 finalistas, que pasaron digamos, una entrevista y nosotros al final fuimos declarados ganadores. Nunca sentimos ni hubo ninguna duda sobre la legitimidad del resultado, ¿no? Y creo que eso quizás no se hubiese logrado con otro jurado. Claro, ¿no? de hecho la figura de los concursos en el Perú no siempre ha funcionado del todo bien, ¿no? Como tú dices, yo participé de ese concurso con la Oficina de Procesos Urbanos de Gonzalo Cruz, ¿no? Éramos socios en esa época con él y con Eduardo Salgado, y nos asociamos con Carmen Rivas, ¿no? Fue un concurso que realmente era como una de las figuras tops, digamos, dentro de los concursos que se habían realizado hasta entonces en el Perú, ¿no? Y claro, técnicamente pues tú nos ganaste a todos, ¿no? Pero muy bien, o sea, realmente creo que se reconoce pues bastante todo lo que tu proyecto es, ¿no? Ahora, efectivamente, acá hay retos que van más allá de la arquitectura en sí, ¿no? Porque como tú dices, el terreno, la topografía, ¿no? Pero también hay factores que los has mencionado que ocurrieron en Francia, que era el tema de todo el trasfondo, el contexto, no sé si decirlo político bueno, una serie de factores, ¿no? Que no sé si hicieron más fácil o más difícil el proyecto en sí. Ya, sí, no, mira, una de las cosas de este proceso de concurso y con este jurado no fue solo con respecto a los arquitectos. ¿Ah? A eso yo me refería, o sea, no era solamente legitimizar el proyecto frente a los otros arquitectos que habían participado y que no habían ganado, sino era legitimizar el proyecto frente a la sociedad misma, ¿ya? Porque hubieron incluso dentro de las sucesivas comisiones, porque iban cambiando, las comisiones para la construcción del lugar de la memoria, dudas sobre nuestro proyecto y la legitimización que este concurso le había dado, hizo que todo intento por cambiarlo no prosperase, ¿ya? O sea, la primera, por supuesto, no faltaron personas con mucho poder que decían, pero ¿por qué no es un edificio todo vidriado que mira al mar? ¿Por qué no aprovechamos y miramos al mar? Etcétera, ¿no? Por ejemplo. Pero eso, digamos, no pasó, o digamos, pasó, pero no prosperó por esta legitimidad, ¿no? Y hubo varios arquitectos que nos defendieron. Luego, la coyuntura política fue terrible porque pasamos, solamente en las aprobaciones, pasamos por 2 alcaldes de Miraflores, 2 alcaldes metropolitanos de Lima, 2 presidentes de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, que tenía su, ¿no? Y digamos, y un gobierno y 2 gobiernos, ¿no? Uno que puso la primera piedra y otro que lo abrió. Y entonces pudimos navegar
a través de eso, no sin muchísimo, digamos, empeño, tiempo, energía, y no solamente de nuestra parte, ¿no? De una serie de actores que finalmente fueron más fuertes que los vectores en contra, ¿no? Y creo que eso fue determinante. Correcto, correcto. Bueno, Sí. esa también explica mucho por qué tardó tanto, ¿no? Entre el concurso y la ejecución de la obra, ¿no? Fue eterno eso, ¿no? Sí, y tal es así que, por ejemplo, el contenido de este lugar fue cambiando en el tiempo, ¿no? O sea, nosotros hicimos el concurso con un programa que decía que teníamos que albergar a la muestra de Yuyanapac, ¿no? Y cuando lo ganamos, decidieron que no, que Yuyanapac era ya una muestra que pertenecía a un cierto momento y que había que dirigir la mirada hacia el futuro y que Yuyanapac entonces debía ser una parte, pero no el todo de la exposición. Y para poner de acuerdo a todos los actores, ¿no? Digamos, se hizo más rápido el edificio que la museografía, ¿no? La museografía se terminó de aceptar casi 2 años después de terminado el edificio, ¿no? Por lo cual, también, cosa que es una cosa bien peruana, porque nos ha pasado varias veces, no es el único en LUM, y es que uno tiene que hacer un museo sin colección, ¿no? O sea, Claro. porque para que las cosas se den en el Perú hay que hacerlas al revés, ¿no? Y esa ha sido una gran lección. O sea, ¿cómo hace ciudad en el Perú? No, la ciudad no se hace planificación, compra de terreno, proyecto urbano, tendido de redes, venta de lotes, construcción de las casas. No, se hace al revés, ¿no? Se invade primero y luego se hace todo al revés hasta que tienes el título, ¿no? De propiedad y llegan las redes. Sí. Iguales en todo el ámbito, en todos los ámbitos. Es decir, si Mario Vargas Llosa esperaba tener una colección para recién ver cómo se podía hacer un museo, conseguir el dinero y hacerlo, nunca se iba a hacer. Entonces había que hacer primero el edificio, no importa que todavía no se supiese qué iba adentro, ¿no? Y lo mismo nos pasó en el Museo de Sitio de Paracas y en muchos otros, en que el Perú es un país tan especial que no se puede pensar de acuerdo a las reglas convencionales. Por eso es que nos fue tan mal en la pandemia. Sí, claro. El gobierno hizo todo lo que había que hacer según las reglas normales, pero el Perú no es un país normal. Claro. Entonces no se pueden aplicar reglas normales. Hay que inventarse las reglas. Claro, ¿no? claro. Hay que hacer Interpretarlas. una versión tropicalizada de las reglas y adaptarlas, ¿no? Exacto, exacto. Y hay que saber Pierre, improvisar sí. también, ¿no? Porque Sí. es como que Exacto. vas sobre la marcha. Exacto. Y yo tengo, si tenemos tiempo, tengo una anécdota. Sí. Una anécdota, pero que da a entender perfectamente esto, y es que teníamos el ejército ayuda a la comisión del LUM, diciendo que ellos podían hacer el movimiento de tierras, pero que había que el desmonte, ¿no? de la excavación, había que llevarlo a algún lado cerca, y ese lado cerca estaba a 400 metros abajo en la Costa Verde, pero estaba al lado de San Isidro. Entonces nos reunimos y yo estaba presente con el alcalde de Miraflores, el alcalde de San Isidro, alcaldes amigos, para ver con todos los regidores, todos los funcionarios, para ver cómo se podía hacer, porque todo se tenía que hacer de acuerdo a las reglas, justamente para que los oponentes al LUM no aprovechasen eso para entrampar el proceso. Se determinó todas las reglas y en un mes se podía tener la aprobación municipal para que de un municipio dejase el desmonte en el otro, ¿no? En el vecino. Pasaron, por supuesto, 3 meses y no salía el permiso. Nos volvimos a reunir y no había cómo. Todo esto estaba entrampado en la burocracia con el beneplácito, digamos,
con la voluntad de los alcaldes. O sea, no era que los alcaldes estuviesen opuestos, Claro. querían eso, ¿no? Claro. Y entonces cuando los del ejército, el capitán del ejército que tenía que hacer esta excavación, le contamos que esto iba a demorar más. Me dijo, oye, pero me hubiesen dicho antes. Yo lo soluciono. Mañana empezamos. ¿Y cómo se soluciona eso? Con una Coca-Cola que se le daba al guardián de la playa en San Isidro, ¿no? Y los camiones comenzaron a fluir y se hizo todo sin permiso, ¿no? Claro, acá en Entonces, el Perú muchas veces una Coca-Cola o un almuerzo mueve más que toda una gestión burocrática, ¿no? sí, y además una gestión burocrática que con voluntad política, porque ni siquiera, porque cuando no hay voluntad política, ahí bueno, ya, pero ahí sí había voluntad política. Yo me imagino ahora que los alcaldes no se ponen de acuerdo ni siquiera con un puente, ¿no? ¿Cómo será ahora? Y hubiese imposible, ¿no? Así es. Así Sí. es. Jean-Pierre, creo que tú tenías una presentación, ¿no? Para ver un poco algunas imágenes del... Sí, puedo compartir brevemente. Voy a ser breve con esto porque no quisiera que sea una digamos, una conferencia, ¿no? Pero digamos Sí. que este fue, digamos, el inicio para nosotros de este proyecto, ¿no? O sea, este era lo que ven ustedes acá a la derecha, era el terreno, ¿no? Este depósito de camiones que había sido hecho producto, pues, de la destrucción de estos acantilados, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos el concurso, nos dijimos cómo lidiar con esta memoria, ¿no? Nosotros vivimos los años digamos, de Sendero, de la violencia de Sendero, y decíamos, la arquitectura no puede expresar eso, no puede expresar la bajeza humana, el odio, sino la arquitectura lo que hace bien es dignificar al ser humano y mejorar la calidad de vida, ¿no? No puede ir en contra de eso. Y entonces propusimos que la arquitectura reflejase otros tipos de memoria, y uno de ellos era la memoria del lugar. Entonces, muy rápidamente llegamos a la conclusión de que este edificio debía ser un farallón artificial, ¿no? Que tejiese esta relación, ¿no? Y que estas son las láminas de concurso, que presenté. Estas son las láminas del concurso, en donde simplemente digamos, esta estrategia de constituir un farallón artificial fuese una estrategia también económica. Teníamos un presupuesto muy limitado, $4 millones para hacer esto, y entonces el pegarnos al acantilado, ¿no? Hacía que los pilotes que eran necesarios, porque todo esto era un relleno, fuesen menos profundos, y concentrando el edificio el partido en un edificio compacto, tuviésemos menos pilotes, ¿no? En el Perú, en el Lima, no se construye con pilotes, entonces habíamos calculado, porque esto en el concurso sí había el estudio de suelos, calculamos que el 40% del presupuesto se iba a ir en pilotaje. Y entonces eso tenía que ser una decisión primordial en el partido. Y entonces, por eso que yo insisto mucho de que cuando me dicen sí, que tu arquitectura con el lugar, sí, ok, con el lugar, pero no es metafórica, no es nunca qué lindo el lugar y entonces si es un farallón vamos a hacer un farallón, ¿no? Esto responde primero que nada a una cuestión dura, pragmática, ¿no? Pragmática, datos duros, y que llevan a una cierta solución. Y cómo se expresa esa solución ya va, digamos, ahí es el trabajo del arquitecto de ponerle en resonancia con otras cosas, ¿no? Como por ejemplo esta imagen abajo de la cuarta lámina, en donde nos dijimos que presentando el menor ancho hacia el mar, no solo era, digamos, entraba en resonancia con todos los farallones, o sea, esto se convertía en un apoyalibro, como esta foto que habíamos puesto aquí,
de otras memorias, una memoria geológica de Lima, ¿ya? Pero no solamente eso, sino que al presentar una fachada tremendamente pequeña, ¿ya? O sea, casi como la de un edificio, ¿ya? De Miraflores, de acá, por ejemplo, íbamos a tener mucho más chance de obtener las aprobaciones de la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, ¿no? Y les digo, este es el primer edificio que ha sido aceptado por la Autoridad Autónoma de la Costa Verde, ¿no? En donde la autoridad tiene completa discreción, ¿no? Fue el primero en ser aceptado. Y nada, y luego, por supuesto, cuestiones más simbólicas, de dualidades entre arriba y abajo, vivos, muertos, todo esto era ya parte digamos, del recorrido, porque queremos hacer un recorrido significante, etcétera, pero eso, digamos, decidimos no partir de ahí, sino llegar ahí, ¿no? Que es una cosa muy distinta. Y luego, todo el esfuerzo de los 4 años que demoramos en construirlo, fue, a la izquierda tienen las perspectivas y a la derecha la realización, ¿no? Fue tratar de terminar con la misma coherencia. No necesariamente exacto, pero sí con la misma coherencia. Hubo algunas mejoras que hicimos, como por ejemplo los parasoles acá, donde imprimimos también los derechos humanos, que antes esto era demasiado transparente. Esto, ponte, fue una de las críticas que nos hizo Rafael Moneo y que estamos completamente de acuerdo con él. O, por ejemplo, cuestiones más de materialidad. Esto era, digamos, los cantos rodados. Al final los cantos rodados los pusimos del otro lado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero digamos, el resultado es de una coherencia total, que es lo que queríamos nosotros. Sí. Perdón, quería interrumpirte un ratito Sí, porque me interrúmpeme. pareció interesante lo que dijiste acerca del manejo de recorridos. Yo me acuerdo que en la oportunidad en que estuve ahí, justamente fui con mi hija y con un grupo de amigas, ¿no? Del colegio, ¿no? Y les encantó el museo, pero además una de las cosas que yo noté fue justamente el recorrido y el juego de emociones que hay, ¿no? Y yo creo que fue una búsqueda tuya de generar esas múltiples emociones mientras uno va haciendo el recorrido y llegar a esta foto que ves acá, en donde están las personas llegando hasta la parte más alta del museo, en donde es como que yo lo entendí, al menos fue lo que yo interpreté, que es como que llegas justamente a ese elemento que es la reconciliación, ¿no? No sé si era un poco esa la idea. Sí, no, por supuesto. Mira, la base luego de cómo íbamos a tratar los espacios, fue consultada con artistas, sobre todo con Roberto Huarcaya, el fotógrafo, quien discutimos mucho, porque en ese momento, en el momento del concurso, este era como dije, la muestra Yudanapa, que es una muestra fotográfica, documental, ¿no? Y entonces, lo que discutíamos mucho era cuál era el rol hoy en día de la fotografía, ¿no? Estamos en la era del Photoshop, ¿no? Incluso ya en el video uno puede falsificar un video, poner un personaje y hacerle decir otras cosas. La foto igual, ¿no? Entonces, ¿cuál es el valor testimonial de la foto hoy en día? Y lo que concluimos es de que la foto ya perdió esa carga fuerte testimonial. Y entonces para repotenciarla había que realizar un recorrido performático. Es decir, que el recorrido mismo resignifique al documento testimonial, ¿ya? Por el recorrido mismo. Y entonces, de ahí fue, por ejemplo, la decisión de que tenemos que entrar a una quebrada. Para entrar, como ven acá, tenemos que bajar a una quebrada, hacia el fondo de una quebrada, y luego todo el recorrido debía ser ascendente, hacia la luz, ¿no? Y este recorrido ascendente, además, tenía que simbolizar un esfuerzo. O sea, uno tiene que hacer un acto de esfuerzo para subir, por más que sea una rampa, ¿no?
y que ese recorrido debía de terminar en un lugar donde al final de esta última rampa, donde en un momento incluso se llegaron a hacer estos quipus de memoria individual, cuando uno llegase a la parte de arriba, fuese la primera vez que descubría el horizonte completo, ¿no? Y Claro. por eso, por ejemplo, es que el lugar en la memoria no tiene ventanas, Claro, ¿no? claro. Nunca hay una imagen, digamos, una vista completa del horizonte, ¿no? Salvo en el techo. Entonces, para explicar que todo eso fue sumamente, digamos, reflexionado y pensado como parte integral, digamos, digamos, del recorrido pero, a ver, de nuevo, estos son datos concretos, no es metafórico, no es como lo que el congresista Donaire después nos quiso decir, ¿no? Que habíamos hecho, las rampas eran unos senderos que subían hacia la luz y entonces hacíamos apología sendero luminoso, ¿no? No. Absurdo. O sea, sí subimos hacia la luz, pero no es una apología, es en base a cómo dar digamos, cómo resignificar el documento testimonial que hoy en día ya dudamos de él por la tecnología, ¿no? Claro. Eso. Bueno, y luego, no sé, acá, mira, recorramos rápidamente, se hizo maquetas, lo de la izquierda, aquí a la izquierda ven una maqueta y esta es ya la obra, ¿no? La maqueta era escala 1 en 50, ¿no? Y todo hasta que llegamos a esta contienda donde la contingencia es digamos, la inestabilidad del encargo, finalmente, es una de las características de la arquitectura en el Perú. Y entonces, sí, por los motivos que sea, pues no necesariamente políticos como en este caso, pero también económicos, reglamentarios. Entonces, el arquitecto peruano tiene que estar entrenado a resolver la contingencia, ¿no? A veces son temas normativos incluso, ¿no? Entonces el arquitecto tiene que estar así tipo Matrix tratando de parar la bala por todos lados. Exacto, como por ejemplo esto, ¿no? Esto fue no solamente político porque se presentó una sola empresa a la licitación, pues todo el mundo se moría de miedo de ganar la licitación y que luego subiese Keiko y que parase el lugar de la memoria. Y Humala no se sabía si estaba a favor o en contra. Entonces, pero en cuestiones reglamentarias era que en este relleno nuestro ingeniero teníamos que hacer por lo menos 12 sondajes para ver dónde estaba el buen suelo, y reglamentariamente se debían de hacer 3, ¿no? Porque la reglamentación, que como todas las reglamentaciones de Perú está mal hecha, toma en cuenta solo la superficie y no la complejidad del terreno. Entonces, por la superficie debían de hacer 3. 3 calicatas. 3 calicatas, ¿no? Y nosotros necesitábamos 12. Y se nos negó por una cuestión de Contraloría, porque después nos iban a acusar de malversación de fondos o de corrupción. Entonces no se pudo, se hicieron las 3, y por supuesto, imagínense acá la empresa que gana, que fue una empresa que nunca había construido un edificio, una empresa de tendido de desagües, al primer pilote que no llegaba a la altura que habíamos intuido con 3 sondajes, paró la obra y perdimos $800,000, ¿no? Paró la obra 6 meses con todos los tractores ahí, luego los cantos rodados que para nosotros eran súper importantes. Los mismos ingenieros de la Católica nos decían que tenemos que cortar todo el acantilado y ponerle estas cosas de aquí. Al final terminamos en esto en clavar, ¿no? Está casi el enmayado, ¿no? Sí, y el enmayado, que era para nosotros
simbólicamente genial, porque si el canto ahorrado era el símbolo de las víctimas, imagínense aquí, las víctimas están además no solamente embarradas, sino se les clava encima, ¿no? Y es un Sí, poco claro. premonitorio, porque nunca se reconoció, nunca se indemnizó a las víctimas, ¿no? Entonces, es un poco un reflejo de la realidad, ¿no? Y esta otra cosa, lo que decía, que esta vereda está fuera de nuestro terreno, pero la tuvimos que construir nosotros con el presupuesto del edificio para poder acceder al lugar de la memoria, y entonces ahí el recorrido se vuelve importante, ¿no? Y entonces introducimos, súbitamente se introduce la noción del tiempo, ¿no? Entonces bajar una quebrada, estar en un lugar que no es ni playa ni ciudad, y luego por supuesto lo que les conté, ¿no? Que la empresa no tenía ningún interés en construir bien esto, pero los obreros sí, y entonces comenzamos a ver que tenían un cuidado enorme, además que conversamos con ellos, les explicamos la importancia para el país de este edificio, y lo único que nos pedían es que no les contásemos a sus jefes que trabajan horas suplementarias y que hacían cosas que nosotros les pedíamos, pero que sus jefes no, ¿no? O sea, eran bien camiseta ellos con el proyecto, ¿no? Sí, exacto. Bien, exacto. de verdad. Sí, bien, sí. Fue una experiencia increíble, y por eso es que, a ver, voy a tratar de ir más adelante si encuentro. Por eso es que decidimos aprovechar eso, ¿no? Entonces voy a pasarme aquí. Y entonces el decidir, digamos, usar estos encofrados de tablones reciclados con pies derechos, o sea, acá no hay tablones que los pegas en una plancha metálica como hacen muchos arquitectos cuando quieren dar un concreto así de tablones. Ese es tablón, ¿no? Tablón, claro. Que se deforma, que se deforma, que se abre, y eso además era lindo porque el edificio iba creciendo como estos farallones, ¿no? Que crecieron en millones de años con estas capas aluviales. Nosotros en 4 años hicimos crecer este edificio. Claro. Y cuando ya estábamos en este punto, la empresa se fue, ¿no? Se fue, metió un juicio, y entonces la supervisión de la obra pasó a contratar directamente al personal, ¿no? Y ahí empezó un trabajo muy lindo. Acá muestro la imperfección del concreto, ¿no? Y además la empresa se fue con $1 millón. Luego recibimos una donación adicional europea, $1,5 millones, porque no alcanzaba para terminar el edificio, solamente porque reglamentariamente habíamos hecho para los minusválidos, habíamos hecho algo que superaba las normas europeas, y era que todo el recorrido pudiese ser visitado por un minusválido, sin usar el ascensor. O sea, el factor accesibilidad de alguna forma le jugó a favor. Exacto, ¿no? Y acá el trabajo, como no teníamos plata, sacamos los cantos rodados del cerro, lo que decía, ¿no? Si tú le dices a un maestro, quiero que me pongas el canto rodado de tal manera, y lo sofisticas y haces el plano, nunca te va a salir. Y a ellos le dijimos, mira, más o menos plano, ¿ya? Los cantos rodados, pero ponlos como tú quieras. Y hoy en día, si ustedes van a ver dónde empieza el trabajo de un obrero y dónde empieza el del otro, ¿no? Porque cada uno lo ponía de una manera ligeramente distinta. Claro. Y cada uno podía estar orgulloso del trabajo que hacía, ¿no? Y por eso es que al final, en vez de poner una placa, decidimos con la comisión de LUM, la placa iba a ser estas manos que todos los obreros que habían participado imprimieron, ¿no? Bajo digamos, el título del LUM, ¿no? Pero lo del mapa lo llevamos a un extremo, como por ejemplo las huellas del perro guardián,
impresas en las rampas, las dejamos, o sea, dejamos todo, como este testimonio de la construcción, ¿no? Y entonces todo se hacía de manera artesanal, directa. Estas luminarias son un foco y acá se pone un porcelanato que se incrusta en el concreto, etcétera, etcétera, ¿no? Los bloques de vidrio, que al principio eran bloques de vidrio circulares, luego cuando nos dijeron que había que importarlos, dijimos que no, que esto tenía que ser construido solo con productos que se hiciesen localmente. Se nos ocurrió cortar botellas de Inca Kola y ponerlas en estos paneles que eran prefabricados. Con eso estamos contentos de esta intervención en obra, ¿no? Lo que decían de los imprevistos. Tenemos que saber reaccionar ante los imprevistos, pero siempre los imprevistos, las contingencias nos superan, ¿no? Por más que... Y entonces cuando fuimos a la planta de prefabricado, porque los fondos de botella de Inca Kola eran como encofrados perdidos, cuando llegamos no habían puesto los fondos de botella, habían hecho, simplemente dejado unos huecos con PVC, y le dijimos, no, esto tiene que ser colado, ¿no? Vaciado con los fondos de botella mismos, y los veías todos verdes, ¿no? A los capataces, y le dijimos, no, pero si este es un prototipo, hagámoslo, o sea, perdemos el prototipo, pero tenemos 80 paneles que hacer. No, ya los habían hecho todos, ¿no? Entonces, y no nos habían dicho, y nosotros estábamos yendo para probar el prototipo, ¿no? Y entonces tuvimos que hacer al revés, o sea, meternos en fabricantes de pomos, a ver dónde había un pomo que le hiciese al hueco que ya estaba, ¿no? Y encontramos estos pomos de una fábrica de pomo de mermelada, vamos a decir, claro. Y simplemente, como no se podían ya cortar, los pusimos de esta manera, pegado con silicona, y eso terminó siendo. Y entonces era una cosa totalmente inesperada, porque no tenía que sobresalir de los paneles, pero fue un resultado muchísimo mejor, porque ahora estos pomos generan sombra, pero también luz, ¿no? No, Entonces, es un detalle alucinante, ¿no? Porque además genera como una textura de un almohadillado exterior, pero semi-translúcido, ¿no? O sea, exacto. Generó una serie de... Y jamás lo hubiésemos hecho desde el inicio, ¿no? Claro. Así que esas fueron las vicisitudes. Y luego, bueno, el trabajo sobre el agua, bueno, para terminar un poco, ¿no? El trabajo sobre el agua, teníamos que bombear todo el agua arriba porque no había red de desagüe, y dijimos, no se bombea nada y todo se recicla. Y el agua contra incendios simplemente la ponemos en superficie, y era esto no es el agua, no es una piscina, sino es el agua contra incendios, ¿no? Y luego lo que sucedió fue que cuando se rehizo la pista, esta parte se hundió más, y en lugar de repararla, por cosas que son propias de los edificios públicos en el Perú, no hay plata para mantenimiento, y nunca la repararon, y entonces está vacía, esto está vacío ahora, ¿no? Y creo que han puesto unos, espero que no hayan incendios en el LUM, pero había una cisterna de apoyo, que supongo que es la única que ahora funciona. Pero digamos que era toda una reflexión que trataba de dar a todo el edificio una coherencia, ¿no? Desde lo más simbólico hasta lo más técnico, ¿no? Claro. Y ese fue el trabajo, ¿no? El gran trabajo que hicimos. Sí, es como que incorporas cada aspecto, hasta cosas como de seguridad o instalaciones, a esta reflexión, ¿no? De inclusión, de trabajar juntos, ser resilientes, ¿no? A lo que había pasado, ¿verdad? Muy, muy impresionante. Sí, y esta es la vista del edificio terminado, ¿no? Aquí ya estaba terminado, y es simplemente un edificio que digamos,
tenía este recorrido, pero luego uno lo puede, digamos, la museografía viene fácilmente después, ¿no? Y este es lo último que decía, o sea, uno llega acá, descubre el horizonte y tiene el tiempo para prepararse para volver a la ciudad, ¿no? Que era una cosa también para terminar muy importante, que decíamos que o sea, que esto no es un museo de bellas artes, entonces aquí no puedes tú encontrarte el que sale con el que entra en la boutique donde compras el libro, ¿no? Este recorrido tenía que empezar y terminar en la ciudad, o sea, es afuera es en la calle donde se encuentran los que salen con los que entran, ¿no? Porque tenía que ser un recorrido performático personal, ¿no? O sea, de sanación individual, ¿no? Claro. Sí, no, buenísimo, Jean-Pierre. Yo creo que de todas maneras es súper importante que un proyecto emblemático como este además esté en Lima, ¿no? Porque en Lima se vivió la época del conflicto armado de una manera muy distinta a cómo se vivió en Ayacucho, en otras provincias donde fue el tema mucho más grave, ¿no? Y en Lima todavía hay mucha gente que desconoce cómo fue realmente esto, ¿no? Entonces es casi como de visita, debería ser casi obligatorio en el colegio, ¿no? Visitar el lugar de la memoria, ¿no? Para enterarse un poco de qué fue lo que ocurrió en esos años. Sí, sí, sí. De todas maneras, hay mucho, bueno, pre-pandemia había muchos colegios que venían, muchos turistas extranjeros también. Y claro, creo que lo único que no ha ayudado a que estos tenga más visitantes aún es el hecho de que el restaurante que estaba previsto nunca hubiese sido habilitado, ¿no? Pero digamos, de lo que se trataba era de que este lugar pudiese ser un lugar de paso también, cosa que ahora sí se puede. Ahora uno podría bajar por el museo. Hay todo un recorrido que es afuera del museo, no por la quebrada, esto, y ahora sí ya se terminó el puente que lleva a la playa. Entonces el LUM se convierte, espero que luego de la pandemia y que se reabra, ya uno pueda bajar a la playa atravesando el LUM, ¿no? Que fue una de las ideas también que tuvimos a la hora de proponer esto, ¿no? O sea, no es un lugar donde uno va solo a flagelarse con el pasado, sino es un lugar de encuentro, ¿no? Donde tú te encuentras con el otro que piensa distinto, que es distinto y que tú estás ahí, ¿no? Como un peruano más. Claro, y de alguna forma completar, concluir esa inserción en la ciudad, ¿no? O sea, que no solamente sea el museo bonito que está acá, llego y me voy, sino que sea el espacio también de encuentro, de tránsito y de todo lo demás, ¿no? Sí, sí, pues. Genial. Así es. Bueno, Jean-Pierre, muchas gracias. Ha estado buenísima la conversa. Muchas gracias a todos ustedes también. Esperamos que esta conversación haya sido del agrado de nuestra audiencia. No se olviden de seguirnos por las redes sociales, darle a la campanita. Julio, ¿tienes algo más que añadir, o Javier? Nada, este programa ha sido excelente. Creo que nos ha ayudado a tener otra visión, ¿no? Porque muchas veces uno conoce ese tipo de proyectos, ¿no? Que a veces pueden tornarse polémicos para algunos desde el punto de vista exterior, pero no conoce todo el proceso que ha significado para el arquitecto, ¿no? La generación desde que nace la idea, ¿no? Hasta que se va elaborando todos los problemas por los que atravesamos, que nos ha contado Jean-Pierre de muy buena forma, ¿no? Y son retos, pues, importantes, ¿no? Sí, sí, yo creo que todos van a apreciar el detrás de escenas, ¿no? De la producción. Y, wow, Jean-Pierre, de verdad nos hubiera encantado hablar también de las casas que has hecho, que son fabulosas, que de verdad son, y más de otros discursos, pero creo que queríamos tocar bastante lo del lugar de la memoria por el contexto ahorita en la sociedad y tantas otras cosas. De verdad, te agradecemos la invitación y, bueno, ojalá que pueda haber otra oportunidad para conversar de otras de tus obras. Perfecto. Ok, gracias a ustedes por la invitación y hasta la próxima, entonces. Gracias, Jean-Pierre. Adiós. Nos vemos. Chao, chao.